Héctor Hernández, ¿qué tal? Gusto de saludarte, abogado, gusto de saludarte. Buenos días, Raúl, un gusto saludarte a ti y saludo también a todos los televidentes de Canal 5, por supuesto. Exactamente, que estamos en directo en este horario, a los que nos ven en la noche, y ahí nuestro saludo también, porque nos va mucha gente en la noche, curiosamente, más gente en la noche. Sí, sí, hay más tiempo en la mañana a veces. Y hay gente que ve las dos, ve los dos hoy, bueno, en fin, y también en YouTube ya está a media tarde. Así. Bueno, hoy un caso que ha sobrecogido el país, el caso de Rubén y Catalina, que en el país, o sea, esas muertes que uno dice. Que es muy similar, digamos, un poco haciendo los parangones, digamos, pero también con la diferencia de lo que pasó acá con Emilio Jara, ¿cierto? El niñito de Longaví, en el sentido que nuevamente son menores, si bien uno de los de las víctimas tenía ya 18 años. Había cumplido recién 18 años, pero todavía están dentro de ese rango, digamos. No son mayores técnicamente de edad todavía, digamos, entonces estamos en ese rango. Con también un hipotético autor, digamos, porque tú sabes que hemos conversado muchas veces de la presunción de inocencia, mientras no se acredite lo contrario, por una sentencia dictada por un tribunal competente, prima el principio de inocencia, digamos, pero aparentemente también un presunto autor, digamos, de edades también relativamente similares a lo que ocurrió acá. Claro, entonces, 29 años, que es un tío, un pariente, la diferencia que en el caso del pequeño Emilio, digamos. Pero el contexto quizás es lo que uno podría asimilar, digamos, que finalmente hay una cuestión aquí de cierta desprotección, de cierto desprecio por la vida humana, digamos, de una cuestión ya que va más allá del hecho mismo, digamos, que lo hemos conversado, que hay una especie de un cansancio en esta sociedad, digamos, de asimilar que esta sociedad está un poco enferma respecto, sobre todo con los niños, digamos, porque finalmente uno no se siente seguro en el caso de los hijos en ninguna parte, digamos. Está dentro de la casa, digamos, un pariente, pero es bastante más usual, digamos, de lo que... Era curioso porque este no era pariente, pasa que claro, este joven se quedó... amigo de la familia. Claro, sin trabajo para el estallido social, después se fue con una persona que le ofreció su casa y ahí estuvo, pero pasaron 3 meses y tuvo un problema con ella, del sentido sexual también, lo denunció, lo echó de la casa, hizo la denuncia, y ahí quedó la denuncia. Después llegó a trabajar en una oficina de seguridad, parece, y la señora, que debe tener 50 y algo, pues ya no tenía dónde, lo llevó a mi casa, y ahí estaba, y claro, formó un poco de amistad con los hijos, la familia. Pero después, ahora yo no sabemos si quería violar a la niña y el otro lo sorprendió, pero por ahí está la oscuridad todavía. Claro, pero quizás para hacer el análisis de lo duro de la situación, digamos, dejarlo en lo que a la gente le afecta definitivamente, es que hay un tema de investigación que está definitivamente, que tiene que mejorarse, digamos, todos los procesos investigativos, también de acceso cuando se hacen las denuncias, de cómo la víctima finalmente siente que hay un cierto grado de protección y de que esa denuncia que está efectuando es escuchada. Y yo creo que ese aspecto es el que tiene que reformarse, trabajarse mejor para que situaciones como las que acaba de ocurrir, porque tú me dices, hubo una denuncia, bueno, porque eso no llegó a puerto, digamos, se pudo haber evitado. Ese tipo de situaciones después la gente logre sentir que el sistema está funcionando. Y ahí yo creo que hay que intervenir. Ahí estábamos viendo imágenes, siempre van reforzando ver lo que terrible. nosotros estamos viendo. Bueno, dejemos ese tema ahí, que es una opinión general de lo que está pasando en este momento en el país y que se van repitiendo mucho. Si eso fuera una cuestión que pasa cada 50 años, pero ya estamos acostumbrando. Así es. Acostumbrando. ¿Vamos a los constituyentes? Pues. Vamos a los constituyentes. ¿Cómo está la...? Interesante. Ese es un tema que se viene interesante. No, muy interesante. Mira, por supuesto que los días posteriores a cómo fue el proceso, digamos, con esta sorpresa de esta lista del pueblo, digamos, que obtiene una gran cantidad de votos. Luego, yo voy a hacer las diferencias de lo que yo veo de cómo está conformado esta asamblea constituyente, entre comillas, este poder constituyente originario, digamos, único, digamos. Yo recuerdo ese día porque estábamos juntos analizando, íbamos viendo el fenómeno, cómo se iba produciendo. Lo primero es que hay que decir que los partidos tradicionales fueron derrotados efectivamente. No todos por igual, pero fueron derrotados, digamos. Izquierdas y derechas tradicionales, digamos. Hagamos la distinción entre lo que ellos mismos hacen, izquierda democrática, digamos, tradicional, después está la otra izquierda, que es conformada por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Ahí tienes dos izquierdas, tienes la derecha por otra parte, y surge
este movimiento de los independientes. Y ahí en los independientes también hay dos grupos, porque están los independientes del pueblo, probablemente. O más, digamos. Claro, o más grupos, pero hay una gran lista que es los independientes del pueblo. Y luego hay otro grupo que son los independientes que fueron independientes, digamos, que le pusieron nombre, no neutrales. ¿Ya? Entonces ahí hay dos grupos de independientes, pero finalmente la gran mayoría de los constituyentes están en ese mundo de los independientes. Los menos están en los movimientos tradicionales, no obstante que el Partido Comunista, el Frente Amplio, obtuvieron una votación importante, no necesariamente en constituyentes, sino que fueron las gobernaciones, las alcaldías, en concejalías. Tienen números importantes ahí, pero en general esos tres movimientos obtuvieron votaciones relativamente parecidas a lo que ha sido los 3/3. Donde está la novedad es allá los independientes. Entonces tenemos este abanico que finalmente lo que hace es que esta primera impresión que dio de que arrasaron, digamos, los movimientos más extremos, yo diría que con el tiempo se ha ido moderando un poco. No solo por la opinión, sino porque uno empieza a analizar cómo se conformó esto. ¿Ya? Entonces, si quieres podemos analizar cómo se fue conformando esto. Vamos mirando. Mira, yo lo que veo es lo siguiente. Primero, hay un gran porcentaje de abogados. Vamos analizando cómo están los constituyentes. Incluso en nuestra zona tenemos tengo entendido. 3 abogados. 3 abogados y un filósofo ambientalista. Sí, un ambientalista, digamos, claro. Entonces, la gran mayoría, sobre 60, son abogados. O sea, hay un bagaje normativo que es innegable. O sea, estamos hablando de gente que, entre comillas, está preparada para 60 entender más o las menos, leyes. 60... Sobre 60 eran de profesión abogado. Entonces, estamos hablando de gente que está preparado, conoce la norma. Que fue también la exigencia de la ciudadanía. Cuando usted le preguntaba antes a la gente, en las encuestas se le preguntó quién quiere que sea los constituyentes, la gente automáticamente, espontáneamente decía, ojalá abogados, decían, especialistas. Claro, bueno, que sepan cómo darla. Que sepan cómo. Entonces tenemos entonces ya hay un bagaje ahí de que la gente no va a llegar necesariamente sin saber nada. Y luego, efectivamente, hay una pléyade de profesiones, incluso personas que no tienen profesión o de oficios, ¿ya? Que le da un cierto carácter de, digamos, ecuanimidad social. O sea, efectivamente hay un abanico de personas que representan un poco lo que es la sociedad chilena, desde médicos, ingenieros, dueñas de casa, etc. Hay de todo. Entonces, en la conformación ya, digamos, uno puede decir que sí, efectivamente es bastante democrático en cuanto a las profesiones y oficios que hay. Eso es un punto interesante también. Y luego, otro aspecto que me parece muy interesante, además de los pueblos originarios, de las mujeres, lo que yo voy viendo es que en general han ido apareciendo opiniones bastante más, digamos, parecidas de lo que uno estimaba podía ser las de otros sectores. O sea, no están tan frontales. No están tan frontales, tú lo dices exactamente. Daba la impresión al principio que las posturas eran muy contrapuestas, muy radicales en un grupo, en otro, pero resulta que uno va escuchando, sobre todo esos constituyentes que son académicos, que están siendo escuchados bastante, o por lo menos la prensa le está dando bastante cobertura, digamos, y tú ves que hay muchas similitudes entre lo que piensan estas personas y los del otro extremo. Sí. Entonces, tengo la sensación de que finalmente se van a producir más acuerdos de lo que uno, en principio, en el primer minuto, daba la impresión. Fíjate que en este mismo asiento donde tú estás, estuve casi con todos los constituyentes, así lo vi. Los que salieron, y uno va viendo que sí, aparecen muchos elementos comunes. Muchos elementos comunes. Vuelvo a insistir porque también, aunque suene majadero, pero el hecho de ser abogados yo creo que les da ese sedazo de la norma. Hay una formación que tenemos en general los que estudiamos el derecho que impide que uno escape mucho más allá de lo que sabe que es lo normativo, porque uno entiende que las normas están para regular conductas, digamos, y por mucho que uno quiera inventar cosas, las normas tienen que cumplirse y para que se cumplan tiene que haber cierto acuerdo, cierta legitimidad en eso. Entonces, si no lo hay, el papel resiste mucho, digamos. Entonces, ahí hay un aspecto muy novedoso. Yo hoy día escuchaba, por ejemplo, a Amaya Alves, que es la constituyente por el Biobío del Frente Amplio, que a todo esto puedo decir fue mi profesora de Derechos Humanos en la universidad, en Concepción, sí, la conocí bien, digamos, y a quien están planteando como posible presidenta de esta Asamblea Constituyente. Porque se está planteando que tiene que ser una mujer, es lo que he escuchado mucho, de regiones y ojalá, digamos, académica o preparada, digamos. Entonces, ella misma planteaba que finalmente aquí lo que va a primar son efectivamente los acuerdos. Ya, pero tú la conoces porque fue profesora, sí, la conozco, entonces uno tiene más o menos la visión. Y es una persona bastante mesurada. Ya. Entonces, no obstante que está dentro de un grupo que es el Frente Amplio, digamos, que al principio aparecía con posturas muy radicales,
hoy día yo lo escuchaba en el Mercurio, en EMOL, digamos, y la verdad que planteaba posturas bastante, digamos, centradas en el sentido, no de esa rimbombancia que se estaban planteando por algunos sectores más extremos, digamos, que de uno u otro lado. Para los votos, pero después... Porque vuelvo a insistir, hay una cuestión de sentido común que lo planteamos aquí cuando uno pedía, decíamos, elijamos gente con sentido común, y yo creo que eso está digamos, en la intención de estos constituyentes. Yeah. Ahora, otro aspecto que es súper interesante también es ver qué es lo que va a entrar en la Constitución. Lo conversamos a largo en algunos programas, y fíjate que también me ha sorprendido también, y debo decir que me ha sorprendido gratamente, escuchar que muchos de los constituyentes, incluso los del Frente Amplio, incluso algunos independientes de la lista del pueblo, han planteado incluso que en ese aspecto no debe ser el catálogo de los derechos fundamentales, que alguna vez lo hablamos, no debe ser una cuestión extensa, porque si no, finalmente eso no se puede cumplir, y al final lo que termina haciendo es judicializando nomás el aspecto, si bien mucho de eso se va a judicializar. Incluso escuchaba a Mauricio Daza, que es este abogado litigante que fue elegido constituyente en la región de Magallanes, que él mismo planteaba, decía, el catálogo de los derechos fundamentales tiene que ser acotado, tiene que ser pequeño, tiene que ser breve. Entonces decía, ¿por qué? Y esto es interesante decirlo, porque la Constitución tiene que ser un estatuto normativo permanente, que no sea objeto de modificaciones constantes. Y él lo decía, tenemos que hacer una Constitución que dure 30, 50 años. No podemos estar el próximo año o el subsiguiente o en 7 años más modificándola y entrar a modificar a cada rato la Constitución. No, tiene que quedar un texto, digamos, que sea relativamente ecuménico, que alcance las voluntades de todos, y para eso él mismo decía, y vuelvo a insistir en esto, que parece que ha recobrado los constituyentes o la ciudadanía cierto sentido común, digamos. Él decía, y los 3/3 es una norma lógica, decía, porque permite que efectivamente la norma que se dicte sea asumida por todos, o la gran mayoría, digamos. Bueno, interesante todo este proceso que se está llevando a cabo entonces, los constituyentes que van avanzando los tiempos y tienen que empezar a correr el año para trabajar. Así es. Y finalmente lo relativo también que han planteado es el plazo, porque también se planteó por algunos, y déjame enlazarlo con lo que está pasando en este minuto en el Congreso, que se está discutiendo el voto obligatorio. En este minuto se está discutiendo el voto obligatorio. El tiempo. Porque le preguntaban también, y leía varios constituyentes, si bien hay un grupo que dice, oye, podemos nosotros como poder originario plantearnos el tiempo que queramos, podemos modificar esas normas, podemos modificar las normas de los 2/3, digamos, y podemos hacer lo que, entre comillas, hoja blanca, digamos. Muchos están planteando que primero, por un tema de responsabilidad con el país, tiene que cumplirse el plazo de los 9 meses, ampliable hasta el año, tiene que cumplirse, y lo decía Mauricio Daza en la mañana. Y segundo, tiene que respetarse la regla de los 2/3. O sea, he escuchado muchos constituyentes, no necesariamente... De distintas tendencias. Claro, no necesariamente de la derecha o de los partidos más tradicionales de la izquierda, sino que de los movimientos, digamos, que estaban más descolgados, que están planteando que esas normas deben respetarse igual. Entonces, bueno, Estiño también, Daniel Estiño, sí, el abogado también, que fue la primera o segunda mayoría nacional, también planteaba... Primera, creo. O primera mayoría, claro, junto con Cubillo, que hay ciertas cosas que tienen que ser consensuadas. O sea, que aquí no va a llegar nadie a imponer una cosa sobre... Una planadora, bueno. Y eso es muy importante. Y lo enlazo con el voto obligatorio porque lo conversamos aquí en su minuto. Las últimas elecciones en Chile, la cantidad de personas que ha votado, y lo dijimos ese día en el mismo programa. 30 y tanto, claro. 40 y algo, 30 y tanto. No puede ser que nosotros volvamos a elegir un presidente de la República o presidente de la República. Yo creo que esto es una cuestión de legitimidad con la democracia chilena, con el 25% del padrón electoral. O sea, yo te lo he dicho, yo soy partidario del voto obligatorio, no obstante que algunos, sobre todo los sindicatos políticos, te dicen eso, es regalarle a los políticos, hacerle la pega a los políticos, porque cuando tú haces el voto voluntario, el político tiene que esforzarse para motivarlo. Para motivarte y convencerte. Pero yo creo que aquí hay una cuestión que va más allá, que tiene que ver con la legitimidad de la democracia, y para eso es importante que la gente participe. Estimado abogado, hablando de Constitución y todo, Héctor Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, un saludo a todos los televidentes.